Hacia el mediodía, un comunicado informó al público que el general Velasco encabezaba la Junta Revolucionaria, integrada además por los comandantes generales de la Marina y Aviación. Se trataba de un golpe institucional. Velasco llegó a Palacio a las 5 de la tarde a bordo de un helicóptero y 2 horas más tarde juraba como nuevo jefe de Estado. El país ignoraba que bajo las banderas del nacionalismo se iniciaba una dictadura que cambiaría el rostro del Perú, iría en contra de las libertades del individuo y nos llevaría por el errado sendero del estatismo, que tanto le ha costado al Perú. Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. En las principales calles y plazas de la ciudad, la Guardia de Asalto formó pelotones que enfrentaron los escasos grupos, apristas en su mayoría, que salieron a protestar infructuosamente. A los 6 días de instalado el gobierno militar, el 9 de octubre de 1968, el general Velasco anunció, como un acto nacionalista, la toma de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas y la expulsión de la transnacional International Petroleum Company. Fue el primer signo, la primera expropiación de las muchas expropiaciones que en los años siguientes expectaría el país. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acabe de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. La ruptura del orden democrático se debió a la crisis del gobierno que encabezaba el arquitecto Fernando Belaúnde. Sin mayoría en el Parlamento, dominado por la oposición del APRA y la Unión Odriguista, que censuró docenas de ministros, Belaúnde fue incapaz de solucionar los conflictos. Promesas electorales nunca cumplidas, aparición de focos guerrilleros y una traumática devaluación que hizo saltar abruptamente al dólar de 28 a 40 soles fueron creando el ambiente para más de una conspiración contra la democracia. Es verdad que hizo vibrar a amplios sectores de la sociedad peruana. Es verdad que modificó al Perú tradicional. Pero también es verdad, en el implacable juicio de la historia, que su tiempo fue el tiempo de los discursos, de los despojos y sueños revolucionarios cuyos excesos todavía afectan al Perú. Fuertemente custodiado, el avión partió a primera hora rumbo a la Argentina, donde Belaúnde inició un largo destierro. Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno.
Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. 4 de marzo de 1970, el régimen militar captura el diario Expreso. En horas de la mañana, un contingente militar ingresa a las instalaciones y Expreso es entregado a los llamados mastines de la dictadura. 9 de noviembre de 1971, apenas un año después, el siguiente abuso de la dictadura militar, empeñada en silenciar toda crítica, tuvo como víctimas a las estaciones de televisión, que fueron expropiadas en base a la prepotente ley de telecomunicaciones. En ese tiempo, el país expectaba por parcelas lo que ocurría. Casi nadie protestó. Apenas un breve editorial del Comercio fue el único reclamo. El silencio complaciente de los demás medios no los libró. En 1974 les llegó el turno. Fueron confiscados todos los diarios. La libertad de expresión había sido liquidada. La intolerancia estaba instaurada. Deportaciones, clausuras, expropiaciones. Toda opinión era combatida y todo desacuerdo se solucionaba por la fuerza. Las dificultades financieras se tradujeron en movilizaciones de trabajadores que llevaron a los paros nacionales de 1976 y 1977 y antes en un paro de policías en 1975 que fue determinante para debilitar la autoridad de Juan Velasco Alvarado. 5 de febrero de 1975, el preludio del final del velasquismo. La noche anterior, la policía se había declarado en huelga y un nutrido grupo de efectivos se atrincheró en el cuartel de Radio Patrulla. El ejército no dialogó, simplemente disparó. Al día siguiente, ningún policía salió a las calles. La ciudad desguarnecida se envolvió en una violenta jornada de disturbios y saqueos. Finalmente la dictadura de Velasco se debilitó por un aneurisma que lo llevó a una silla de ruedas. El 29 de agosto de 1975 el general Francisco Morales Bermúdez tomó el mando de la revolución militar y en 1979 tuvo que convocar a una asamblea constituyente que restauró la democracia. Pero las reformas y estatizaciones que trajeron el atraso de la economía solo pudieron ser revertidas decenas de años después para que se pudiera recuperar el tiempo perdido y llegar a la posición de hoy, uno de los países que más crece en el mundo.